de comenzar la charla y de empezar a mostrar las presentaciones y en el tema que hoy es el que vamos a hablar esta tarde, que es el de competencia, ¿no? Competencias, y qué entendemos por competencia, la diferencia entre una competencia técnica y una blanda, cómo medirlas, dónde las vamos a estar, aplicando y mostrando cada una. Les quiero pedir que esto que ya están haciendo muchas personas que están escribiendo, saludando, lo pueden hacer durante toda la charla. Interrúmpanme, escríbanme, compartan experiencias de las cosas que yo les voy diciendo, cosas que les fueron pasando en una entrevista, también asociadas a esto, o cuando se tuvieron que sentar ¿no? a escribir el CV, le pido que me escriban. Ahí tienen el chat, y si no, también tienen la parte donde dice preguntas, ahí ustedes van a poder estar haciendo, así que feliz de que me vayan bombardeando preguntas y todo, así es muy interactivo y muy didáctico. También si en algún momento, por algún motivo que a veces pasa, se llega a tildar la imagen o se llega el audio, me avisan y listo. Bueno, voy a empezar a compartirles pantallas, así comenzamos esta charla. Bueno, yo creo que ya se está viendo. Justamente como les decía recién, hace unos minutos, mientras estamos esperando que se vayan conectando, hoy vamos a hablar en esta charla, de competencias y, o sea, esto me ayuda a potenciar mi marca personal, o sea, cómo me va a hacer que yo me diferencie, ¿no? del resto de candidatos cuando hay un proceso, y que no sea al momento, por ejemplo, si voy a una entrevista y hay 5 gerentes de finanzas, que seamos 5 gerentes de finanzas, lo mismo. Donde uno marca esto es en las competencias, en la historia laboral, cómo lo cuentan, cómo contás tus logros y demás. Están escribiendo y están saludando y están haciendo ya algunas preguntas, así que feliz de los voy a ir leyendo ahora mientras vayamos avanzando. Antes de arrancar con meternos en el tema de competencias, quería dar un poquito lo que es, cómo es, lo que es la definición de competencias. ¿Qué son estos? O sea, hay muchas formas de llamar a las competencias, o sea, engloban muchas cosas, talentos, valores, las destrezas, las habilidades de uno, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Pero esto lo podemos traducir en lo que refleja nuestra conducta o nuestro comportamiento. Y ahí hay dos mundos de competencias que se diferencian, que son justamente lo que vamos a ver acá, que son las competencias técnicas o las competencias blandas. Y hay que saber diferenciarlas, hay que saber entenderlas para qué son, o sea, cómo contarlas cada una, ¿no? Y qué me potencia, y al final de la charla les voy a contar cuáles están pesando hoy en día al momento de entrevistar, al momento de seleccionar un perfil. ¿Cuáles pesan más? Si lo técnico, o sea, lo que estudio, yo me certifico, lo que me puedo capacitar, o las competencias blandas, ¿no? Antes de eso, vamos a enumerar algunas competencias típicas técnicas, ¿no? Y después, ¿dónde se ponen? Las competencias técnicas son, como acá tengo 3 grupos para contarles, que son, por ejemplo, el nivel de estudio. ¿Qué es eso? O sea, el nivel de educación, ejemplo en Chile es educación media, que es antes lo que es empezar una carrera, la carrera universitaria, un posgrado, un MBA, una certificación. Por ejemplo, si soy del mundo TI, hay muchas certificaciones, me certifico en front o en end, o soy full stack. O sea, uno empieza a certificarse dependiendo el área o rubro de cada uno. Esas son competencias técnicas, o sea, es lo que yo me puedo sentar, me puedo aprender, me puedo escuchar un diplomado, una charla o lo que fuere, o inclusive en LinkedIn, por ejemplo, hay muchas capacitaciones, ¿no? de varios temas. Eso es un núcleo o sea, de competencias técnicas. Otras son los idiomas. Por ejemplo, nivel oral o escrito, como dicen ahí, de una lengua que no es la mía nativa. O sea, obvio, mi lengua nativa es el español, entonces ese es mi idioma. Pero, por ejemplo, si yo hablo inglés, tengo que entender si tengo un nivel de inglés básico, si tengo un nivel de inglés avanzado, oral, escrito, y así. O sea, si sé 1, 2 o 3, o soy políglota. O sea, y sé varios, 5 o 6 idiomas. Tengo una amiga mía, Alejandra Grispi, que le mando un saludo. Ella está viviendo en Alemania y ella habla muchos idiomas, entonces ella es políglota. Y es una competencia técnica que la fue desarrollando con el tiempo. Otra competencia son las herramientas. ¿Qué son las herramientas? Ejemplo, SAP,
ejemplo, el paquete de Office, ejemplo, los CRM. Nosotros, por ejemplo, en la empresa utilizamos lo que es Salesforce. O sea, eso es una plataforma donde uno hace toda la gestión comercial. Y hay otras apps de metodologías ágiles, no sé, Asana, por ejemplo, ¿no? Que eso ayuda hoy por hoy mucho en el mundo de pandemia, de teletrabajo, como es a organizar los equipos. ¿Qué es eso? Es una plataforma que permite crear proyectos y así el líder del equipo puede definir, bueno, este proyecto va a estar a cargo de tal, entonces le asigna tareas y de esa manera uno, sin caer en una gestión de micromanagement, de estar llamando, de hiciste esto, no hiciste lo otro, vos lo estás viendo en este panel con el dashboard y todo. Esas son herramientas. También son competencias técnicas. Por ejemplo, SAP, que es para el mundo, mucho para el mundo finanzas, lo piensa, pero SAP tiene muchas funciones. Es un software que uno tiene que aprender, se capacita. Antes, por ejemplo, en Argentina se usaba mucho el Tango, también para áreas financieras. Bueno, hay infinidad de lo que son herramientas. Y eso son competencias técnicas. Y ahí empezamos a marcar esto, que esto es lo que aprendí. Carrera, idiomas, herramientas, certificaciones y demás. ¿Dónde volcar hoy al momento de cuando yo estoy empezando a hacer mi camino de búsqueda laboral, ¿no? ¿A dónde voy a aterrizar esto? Recién estuve en unas charlas que hizo Tamara, que fue de CB. Y antes estuvimos en la charla junto a Federico Carrera, Lucas Canevaro y Mauro Canevaro, y hablamos de las primeras acciones que uno tiene que empezar a ver y tomar al momento, ¿no? de enfocarse su búsqueda laboral, ¿no? Decir, a ver, me acaban de desvincular o estoy queriendo cambiar de trabajo, porque eso también es válido. ¿Y qué tengo que tener en cuenta? Bueno, justamente uno de los primeros temas que nosotros tocábamos era el armado del CV, que es lo que habló recién también en el webinar anterior. En el CV uno pone las competencias técnicas y las pone en el extracto, ¿no? O sea, ejecutivo de tal carrera, de tal universidad, por ejemplo, ¿no? Eh, en la parte de idiomas pone, sabe esto, sabe lo otro. En la parte de abajo, otros o varios, depende del modelo de CV, y ahí pone Z sistema, tengo tal certificación y demás. Pero donde hoy por hoy es muy importante reflejar todas las habilidades técnicas que tenemos nosotros es en LinkedIn. LinkedIn es la herramienta que el 100% de las personas que hacen selección, que hacen reclutamiento, están utilizando para salir a buscar personas. Hoy LinkedIn es como la gran vitrina, ¿no? Es el gran shopping de perfiles. Entonces, en LinkedIn nosotros se utiliza es como la herramienta para la apertura de un proceso. Cuando yo tengo que decir, tengo el requerimiento, o sea, yo soy del área de recursos humanos de una empresa, o soy un analista de un headhunter, por ejemplo, del grupo DNA. El cliente me hace un pedido, necesito este perfil, que tenga esta experiencia, que venga de este tipo de industrias, que tenga esta carrera, este estudio, estos años de experiencia. Bueno, para eso utilizamos lo que es LinkedIn. Ahí uno tiene que tener, por ejemplo, en la parte de experiencias laborales, explicada la empresa, el cargo, ¿no? Las fechas, obvio, y las principales funciones, porque eso va asociado también a la parte técnica, y toda esta información. Y luego de este mundo, ¿no? Empezamos a tener las competencias blandas, que las competencias blandas se cuentan, por ejemplo, en un CV, pero si no, ahí quedan como palabras bonitas. Las competencias blandas uno las demuestra en la entrevista, que después más adelante vamos a hablar de eso. Pero quería hacer esta intro inicial de lo que era una competencia técnica. Si tienen, vuelvo a hacer lo mismo, si tienen preguntas, dudas, feliz de que me la vayan, me la vayan haciendo. Acá, por ejemplo, Viviana dice, ¿qué tanto valoran en realidad las empresas los certificados que demuestran un candidato en estudios realizados vía plataformas online? A ver, hoy por hoy hay hasta MBA que son online. Esa es la realidad. Hoy por hoy, con la digitalización y con el cambio de paradigma que ya se venía viendo, pero la pandemia que todo nos cruzó a todos y hoy por hoy todos la vivimos, hizo acelerar el proceso de digitalización. Por ejemplo, es muy común en el mundo de IT que las certificaciones sean online, que sean cursos online, e inclusive hay muchísimos de eso. Entonces,
tienen su valor y su peso, también dependiendo dónde lo hiciste. No es lo mismo hacer un curso, una certificación de una universidad reconocida en el país que sea, por ejemplo, acá, no sé, hacer un curso en la UBA en Buenos Aires, o hacer un curso en la Universidad Católica en Chile, ¿no? Para tirar dos instituciones que son conocidas. eh, y no es lo mismo eso que un curso que es de una consultora o alguien que nadie conoce y que, obvio, uno ahí, ok, tenés el curso hecho, pero no conozco quién te lo dio. Por ejemplo, donde hay muchos cursos y demás, las personas que se dedican al coaching, ahí también uno se certifica, hay una certificación como coach, y no es lo mismo certificarse, no sé, por la Newfield, que es alguna conocidísima, o por algunos otros tipos de institutos que no son tan conocidos. Y ahí va un poco más la relevancia de cuán válido o no. Así que ahí, Viviana, espero haber podido responder un poco. Ahí me dice, vale, gracias. Así que bueno, se ve que respondí. Rodrigo, hay otra pregunta más. ¿Qué tanto pesa el idioma inglés por sobre las experiencias y estudios? A ver, el estudio es fundamental, o sea, lo que uno quiere estudiar y todo, es el puntapié inicial, pero no te limita a tu carrera profesional. Por ejemplo, yo estudié arquitectura, trabajé en el rubro de la construcción, estuve a cargo de obras para el mundo privado, para multinacionales, o en su momento después hacía obra pública. Que era algo que me apasionaba y que me gusta, o sea, te lo digo, o sea, se los digo a todos, me encanta. Eh, y, pero mi carrera profesional después se fue orientando mucho al área comercial, y ahí fueron lo que más pesó para volcarme yo a ese mundo y terminar hoy por hoy a cargo de una unidad de negocio en 2 países para una consultora, LATAM, como el grupo DNA en relación a capital humano, fueron mis competencias blandas. Y ahora después vamos a hablar de eso. Entonces, ¿por qué iba esto? Porque vos me preguntabas cuánto pesa un idioma ante una experiencia de estudio. Los estudios son importantísimos. La experiencia es muy importante y es hoy por hoy que es lo que más pesa al momento de contratar, y más adelante se lo voy a demostrar. El idioma inglés es fundamental. O sea, el idioma inglés es algo que hoy por hoy ya casi es un prerequisito para trabajar en grandes empresas o multinacionales. O sea, multinacionales es obvio, o sea, es el ABC. Y justamente, y ahí le doy un dato de color, que eso nos los pasa a nuestra unidad de hunting, que hace hunting en Chile, en Perú, en Colombia, en Argentina, en Estados Unidos. Obvio, ahí es lengua materna, pero en los otros países no. Uno de las características que bajan o suben a un candidato a un proceso de una terna es el nivel de inglés. Normalmente cuando un cliente pide nivel de inglés avanzado, tiene que ser avanzado. Entonces ahí sí, yo recomiendo mucho, dependiendo del objetivo laboral de uno, el tipo de empresa que le interesa y el cargo y demás, que potencien y mejoren su inglés. El que ya estudió inglés está bueno, porque tenés inglés intermedio, por ejemplo, pero no lo practicás, bueno, ahí contratate a un profesor de lo que sea, como es con lengua nativa, habla inglés, de habla inglesa, que sea o de Londres o de Estados Unidos, indistinto, y de esa manera vas a poder perfeccionar la parte oral, ¿no? De exposición, y obvio también el nivel escrito. Pero es fundamental el tema del nivel inglés. Pesa mucho, pero depende para qué posiciones. El otro día un candidato, y se los cuento así como anécdota, me decía, mira, y es un joven profesional que recién se estaba titulando, pero ya tenía como 5 años de experiencia porque había empezado a trabajar antes de terminar de estudiar. Y él decía, mira, estoy queriendo mi cambio laboral, estaba pensando en tomar inglés, pero me recomendaron hacer esta certificación. Entonces yo ahí lo primero que le dije es, las dos cosas a la vez, estás trabajando primero, tenés una obligación laboral, estás queriendo un cambio laboral, porque estás haciendo, necesito esto, quiero ir para acá y direccionar mi carrera, y a su vez estabas queriendo comenzar, lo que le decía, estudiar el nivel de inglés, mejorarlo, y a su vez hacer una certificación. Era como, querías abarcar mucho en esa instancia. Entonces lo que le dije es, me parece genial, o sea, obvio uno sigue trabajando y quieres hacer un cambio laboral, perfecto, tenés que seguir cumpliendo con tu trabajo, pero mientras busca lo otro. Y en relación a las certificaciones y al estudio, ponete a pensar cuál de las dos es la que más te va a agregar valor para tu desarrollo de carrera.
Y eso es fundamental, que era lo que hablábamos hoy en la primera charla, la planificación. Es fundamental que uno aprenda a planificar su carrera profesional, tanto para más o menos tener ciertos hitos e ir cumpliéndolos. Obvio, después esto no es 1 más 1 es 2, o sea, tan lineal, pero sí te permite decir, ok, tengo que juntar 2 o 3, salí de la universidad, junto 2 o 3 años de experiencia, de ahí ya me consolido y ahí quiero empezar a buscar esta posición, listo, entonces busco trabajo. De ahí ya tengo que estar haciendo un MBA para terminar de profesionalizar mi perfil y para ya apuntar al cargo ejecutivo. Entonces, uno se va armando y se va proyectando y de ahí va acompañando parte, mejorando su perfil dependiendo de donde vaya apuntando y donde quiera ir mejorando. Así que espero que les haya respondido tanto a Rodrigo y al resto. Rodrigo me vuelve a preguntar, no hay problema, vamos a seguir preguntando, porque justamente van asociadas a las que son competencias técnicas. ¿Qué se valora más, un MBA o la experiencia? De nuevo, esa disyuntiva. Un MBA es muy potente. ¿Cuál es el fin de un MBA? Que uno empieza a dejar de ser capaz un perfil especialista a pasar a ser un poco con una visión más generalista. ¿Por qué? Porque el MBA te genera para el manejo de una empresa, empezar a incorporar, si yo soy, por ejemplo, financiero, del área de finanzas, contador, hago un MBA. De esa manera empiezo a incorporar conocimientos que me permitan a pensar más macro, no solo la finanza, sino el negocio entero. Entonces, el MBA es potentísimo, pero vuelvo a decir lo mismo. Al momento de una entrevista, al momento de seleccionar un perfil, primero dependiendo del nivel profesional. No es lo mismo apuntar a un analista senior, una jefatura o un mando medio, una gerencia o un C-level, o sea, un CFO, un CPO o un gerente general. Perdón. Entonces, obvio, y me parece que eso es fundamental, para esos niveles altos que vos decís, mirá, una gerencia estratégica para arriba, tener un MBA suma mucho porque ya te da esa visión un poco más macro y no tan especialista, porque para tener esas posiciones uno tiene que ser ya, entender el negocio como un todo, que todas las áreas conversan y trabajan en pos del el objetivo laboral de la empresa. Entonces, si vos me preguntas de nuevo, ¿qué es el MBA? ¿Cuál pesa más, un MBA o la experiencia? Yo te digo, dependiendo en la situación laboral actual que te encuentres, profesional y cuál sea tu objetivo. El MBA suma muchísimo, pero seguramente al momento de una entrevista, si se requiere experiencia laboral, lo que hayas vivido pesa muchísimo y depende, y lo importante es saber cómo venderlo y cómo mostrarlo eso, que son las competencias, son las competencias blandas. Y ahora vamos a entrar en detalle de eso. Voy a seguir avanzando y ahora en unos minutos vuelvo con unas preguntas que tengo acá de Jenny de LinkedIn, de Carlos, de Catalina, y vamos a ver a Catalina. Y si tengo, bueno, lo mismo, recién ahí Catalina preguntaba y si tiene conocimientos e idioma, pero no tanta experiencia. Vuelvo a hacer lo mismo, dependiendo a cuál es mi objetivo, es lo que necesito mejorar o no. Esto va asociado a lo que le decía recién Catalina de la planificación. Yo tengo que planificar mi proceso, tengo que ser organizado y decir, ok, quiero un cambio laboral y quiero este objetivo. Bueno, para este objetivo, primero decir, tengo que preparar mi perfil, tener un buen CV, tener un buen LinkedIn, armarlo y saber mostrarlo y salir a venderlo. Segundo, saber a dónde voy a ir a atacar, qué mercado voy a atacar, qué tipo de empresas y qué posición, o sea, del macro a micro, rubro, empresa, tipo de empresas, o sea, tamaño y demás, y posición recién ahí. No arrancar por la posición y después ver a dónde apunto. Porque no es lo mismo apuntar a una multinacional que una empresa local. Porque también uno tiene que ver, a ver, yo quiero este tipo de sueldo, o de renta, depende del país que sea, quiero este desarrollo y este tipo de posición. Entonces, ok, por nivel salarial, si es una empresa local, tengo que ser gerente, pero si es una empresa multinacional, y mira, me puedo dar el lujo de ser una subgerente, por ejemplo, en Chile, que es una posición que existe, en Argentina no se escucha mucho, o puedo ser una jefatura. ¿Pero por qué? Porque la jefatura en una multinacional me va a pagar lo mismo, o más inclusive que una gerencia de una empresa local, pero a su vez tengo mayor proyección. Entonces, vuelvo a decir lo mismo, dependiendo mi objetivo laboral es lo que mejor, qué va a ayudarme más. El idioma es fundamental para esto, como te digo, empresas multinacionales, empresas de la TAM, es fundamental. Y la experiencia se gana con tiempo. O sea, un chico hace un rato en una reunión con un cliente me decía, justo hablamos de su hijo, me decía, pero mi hijo recién sale de la carrera y le preguntaban en una entrevista de su experiencia.
No, bueno, obvio, él no va a tener experiencia laboral. Sí habrá hecho la práctica, sí se debe conocer el que lo motiva, entonces contar de ese lado. Entonces la experiencia se gana con el tiempo. Y eso no podemos acelerar, todavía no está el botón de acelerar y que uno ya aprende y después vuelve por el pasado, ya aprendido. Ojalá podamos hacer eso, pero todavía no. Voy a seguir avanzando, así empezamos a hablar de las competencias blandas y después les prometo que voy a ir levantando y revisando las preguntas que tenemos acá. Competencias blandas, yo acá traje 3, ¿no? Y que están un poco, son un par de competencias nuevas porque estaban cambiando. Ejemplo, antes era muy común hablar solo de liderazgo, o desarrollo de equipo, trabajo bajo presión, perfil analítico, resolutivo, pero acá hay un par nuevas que vienen asociadas más a este mundo digital. Perfil ágil. ¿Qué es un perfil ágil? Es que tiene una capacidad, como le dice ahí, alta capacidad de aprendizaje, se mueve con soltura, rapidez, utiliza distintas fuentes de información para tomar la decisión, desafía las barreras, o sea, es un perfil dinámico y rápido. Eso es una competencia blanda que va asociada a la forma de ser de cada uno. Por eso, acuérdense lo que yo decía, las competencias blandas, o sea, y técnicas se separan de eso. Lo técnico es lo que estudio y me formo. Las competencias blandas se pueden desarrollar, pero son un poco más difíciles porque hay que desarrollarla o con el tiempo o siendo consciente de mi competencia y que la tengo que mejorar, porque hay algo que seguramente todos han encontrado en una entrevista. Contame, contame lo mejor y lo peor de vos, o lo más bueno, o lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, eso va asociado a esto, a competencias. Mirá, realmente yo soy un perfil comercial, full orientado al resultado, full orientado al consumidor, ¿no? Orientación al consumidor. Pero esa actitud comercial, a veces les pasa a los vendedores, te dicen, mira, sé que eso me genera a veces ser un poco, a veces desorganizado o no tan organizado, por lo cual, como sé que estoy ahí, siempre trabajo en eso, me empleo plataformas como Asana para organizarme el trabajo y de esa manera no perder nada y tener todo ordenado. Ahí yo, en esa respuesta, que si fuera una entrevista, yo estoy diciendo, ¿cuál es mi potencial? Si soy vendedor, obvio, si me quiero posicionar como buen vendedor o buen comercial, soy agresivo, soy comercial, soy buen hunter o farmer, que se habla mucho de eso en términos en lo que es venta consultiva. Entonces, destaco todas las características de mi perfil de venta, pero siempre tengo un lado, o sea, si soy muy bueno en uno, normalmente, automáticamente hay una contraparte. Sabes que ser tan orientado para allá y tan agresivo me genera que a veces soy un poco desorganizado en el proceso y no soy tan ordenado como capaz que un perfil financiero sí tiene que ser muy ordenado porque tiene que todo cerrar y cerrar el balance mensual, anual y todo. Entonces, como me conozco, yo ahí en la entrevista y en esa respuesta di la solución, o sea, estoy trabajando. Entonces, ya pasamos de hablar de competencias blandas, buenas o malas, a competencias buenas y oportunidades de mejora. Mis oportunidades de mejora son acá, porque ya estás hablando de autoconocimiento, de que te conoces, que ya estás con acciones proactivas para mejorar eso que vos sabés que es tu lado débil, por así decirlo, ¿no? Entonces acá, como recién le decía, estas son un par de competencias nuevas que normalmente se empiezan a medir. Ágil, yo recién le decía, orientado al consumidor, orientación al consumidor, perdón. Esto es que tiene una escucha y entiende el consumidor. Esto viene muy asociado a las nuevas estrategias de marketing, ¿no? De inbound marketing, e-commerce y demás. Busca satisfacer las necesidades del consumidor, profunda en el conocimiento de lo que del consumidor tiene sobre el producto y profundiza ahí para darle un mayor entendimiento. Innovador, o sea, es un perfil que es curioso, que le gustan las tecnologías, constantemente con nuevas tendencias, es disruptivo de su forma de pensar, no piensa en la caja, sino piensa fuera de la caja, es flexible, es arriesgado y toma riesgos, no es una persona tan cauta, o sea, no quiere decir que es un desastre, pero se anima a la toma de riesgos, si es una decisión o una, como es algo que le pueda generar incertidumbre, hay gente que se evita. En cambio, el que es innovador y que tiene esto, va por este camino. De así aprende. Algunas veces se equivocan o no. Pero eso son competencias, ¿no?
Y las competencias vienen muy relacionadas con lo que acá nos estaba preguntando recién Viviana, con lo que nos estaba preguntando Rodrigo. Las competencias van asociadas con las experiencias. Y estas se van desarrollando y uno la va adquiriendo con el pasar del tiempo. O sea, yo hoy por hoy, hace un par de días, tuve reunión de feedback con mi jefatura directa. Ahí nos sentamos con Lucas y también participó una persona de recursos humanos. Y hablábamos un poco de esto de lo que era el liderazgo, cómo me veía yo, cómo me gusta liderar y cómo me gusta que sea normalmente el tema de liderazgo, y hablábamos, o sea, justamente de eso, de cuál es mi potencial en eso y cómo tengo que desarrollarlo. Entonces, ahí uno lo va, o sea, cuáles son las oportunidades de mejoras que vemos, porque todos tenemos oportunidades de mejoras en la parte blanda, porque eso se desarrolla. ¿Hay herramientas para hacerlo? Sí, hay coaching, por ejemplo, y lo reconozco yo en mi pasado para seguir mejorando mi carrera profesional dentro del mundo comercial y la venta consultiva. Me hice coaching para escucha activa, para mejorar mi escucha activa, para aplicar estrategias y herramientas que me ayuden a mí tener mejor esta orientación al consumidor, escuchar lo que necesita, entenderlo y así uno como consultor ofrecerle lo que más se adecua, lo que quiere, lo que necesita y en relación a lo que quiere pagar, por ejemplo, ¿no? Entonces, las competencias blandas se pueden desarrollar, pero se desarrollan con el tiempo. Y ahí en competencias, ahí voy a hacer un doble clic, hay dos tipos. Hay unas que son transversales, por ejemplo, que las transversales son las que toda persona dentro de una empresa las tiene, desde cómo es el perfil, la persona que te atiende, por ejemplo, en el mostrador cuando entras a una empresa, el recepcionista, hasta el gerente general. Y esas van muy asociadas a los valores, a la cultura, a la forma de trabajar en esa empresa. Si es una empresa colaborativa, seguramente la gente que está trabajando ahí es colaborativa, pero si es una empresa muy agresiva, que normalmente hay empresas que se definen comerciales, ahí generan perfiles que son más individualistas, con una competencia muy agresiva y a veces no generan el trabajo en equipo. Hay empresas que son así y hay perfiles que son así. Entonces, esas son las transversales. Las específicas que van más asociadas a uno, a cómo es uno. Y estas son las que estamos hablando acá. Esto de ser innovador, ser ágil, ser un buen líder. No es lo mismo ser un líder que un desarrollador de equipo, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que les quería marcar de diferencias. Voy ahí, estoy viendo unas preguntas. Eh, Acá dice LinkedIn, Sense, específicamente. Estas tres entidades son bien consideradas. Esa es un poco una pregunta de Jenny asociadas a, al desarrollo de habilidades técnicas, no de certificaciones. Sense en Chile si estamos hablando de Chile, entiendo que debe ser de ahí, Jenny, si quieres ahí respondeme. Hay muchas OTIC, OTEC que hacen capacitaciones, ahí hay un montón de conocidas. LinkedIn, sí es una herramienta. LinkedIn es la herramienta conocida para el tema de cómo es mostrar tu perfil profesional, pero tiene como un apartado que es de capacitaciones, no es su foco. Mañana, yo el jueves voy a estar dando una charla de LinkedIn, de cómo armar un perfil, cómo armar esta marca personal y cómo potenciar el uso de la herramienta con el SS y todo, así que el que quiera se puede sumar, ya que hay algunos que estaban preguntando. Carlos Pérez me dice, según leí, un headhunter indicó que de acuerdo a 400 procesos de selección de mando medio y gerenciales, sus clientes prefieren que los postulantes dominen inglés a un MBA. Fíjate lo que justamente decía, que esto iba a asociar a la pregunta que hacía Rodrigo. Yo no estoy diciendo por nada o porque no tengo conocimiento de que hoy por hoy estos skills dentro de las habilidades técnicas, volvemos si quieren un paso para atrás, pesa muchísimo el tema del idioma, más que capaz que una certificación o hasta inclusive un MBA. El MBA es muy potente y es buenísimo hacerlo, y el que lo puede hacer, porque también hay que tomar esa decisión de querer invertir y poder invertir en un MBA, porque normalmente no son económicos, es buenísimo. Pero hoy por hoy el inglés es una de las competencias técnicas que más valoradas están. ¿Por qué? Porque es como el idioma universal para hablar, o sea, obvio.
no quiero decirlo porque seguramente me agarra alguien que habla portugués y se va a enojar, pero es la verdad, hoy por hoy las multinacionales todas usan como el idioma, o sea, de comunicación entero para la compañía, el inglés. Mi mujer trabaja para una multinacional, tiene reuniones ella de parte del área financiera, del área de finanzas, y tiene reuniones con el equipo, a veces con el equipo de Estados Unidos, alguien que está en Suiza, equipos que estaban, no sé, el otro día me contaba de qué países, Australia y demás, y obvio, hablan inglés, se juntó, había sumado gente que estaba en Alemania, distintos idiomas, distintas culturas, y todos hablaban inglés. Por eso es, Carlos, lo que decís es real, o sea, los headhunters nosotros lo vemos porque nuestros clientes nos piden. Y te lo dicen, mira, me encantaría, ojalá que tenga un MBA. Y te dicen como, no como excluyente, sino como deseado, pero excluyente que nivel de inglés, eso estoy seguro. Vamos a seguir abajo. Hola, dice que la experiencia es importante, pero para obtenerla deben contratarlo a uno. Me refiero a revisar una oferta, piden que el postulante sea un superhéroe. Luis. A ver, yo no conozco la situación de cada uno acá, o sea, me encantaría y el que quiera me puede ir agregando a LinkedIn y me busca, sé que el pese y después vamos conversando de su situación laboral y los puedo ayudar en lo que pueda con mi experiencia, pero cuando y lo decíamos recién en la primera charla, uno tiene que saber a dónde está apuntando. O sea, si yo tengo que apuntar a dónde, primero antes de salir a buscar trabajo, tengo que decir qué quiero, qué no quiero, eso es fundamental, y qué puedo. Son los tres qué. El que quiero que puedo es dentro de todo más fácil. Me interesa, me gusta esto no, porque ya lo viví y la realidad es que este tipo de empresa, este tipo de jefatura, no va conmigo, ¿no? Pero el que puedo es lo más difícil que uno a veces le cuesta más identificar. Entonces, por ejemplo, yo ahí lo que siempre digo es, apóyense en consultoras, apóyense cuando tienen la oportunidad con un headhunter, que los headhunters normalmente tienen la tendencia de agregar valor a los candidatos, decirle, mirá, estás aplicando para esto, pero realmente tu perfil es más valorado en este tipo de industrias, en este tipo de posiciones, para este tipo de posiciones todavía te falta experiencia. O sea, es lo que decías ahí, Luis, un poco como lo contabas vos, pero el tema de piden un superhéroe. No, seguramente piden una persona que tenga cierta cantidad de años de experiencia. ¿Por qué? Porque el requerimiento, o sea, las dificultades que va a tener que asumir cuando tome ese control de esa posición, van a ser esas. Entonces, ya saben que tienen que buscar X perfil para solucionar eso. Entonces, más que eso, hay que ver uno a lo que le conviene apuntar y así es más efectivo en la búsqueda, porque así uno, hoy Luca lo decía, no hay que ser ni disparar como a 1000 avisos a la vez y tampoco es ser selectivo, es tener el intermedio, ¿no? Entonces, me tengo que conocer, autoconocerme, tengo que saber cuál es mi potencial y ahí saber a dónde atacar. Y ahí saber a dónde aplicar, en qué búsquedas aplicar. Y ahí te puedo asegurar, Luis, que cuando hagas ese análisis va a mejorar muchísimo el ratio entre aplicaciones y posibilidades de avanzar en el proceso y que no vas a sentir, me están pidiendo un Superman, porque en realidad lo que están buscando es otro perfil. Espero haberte respondido. Eh, Acá dice Eduardo, un reclutador se da cuenta cuando alguien mejora su perfil de LinkedIn. Ahí, bueno, lo vamos a ver el jueves, pero hay una opción que uno puede inhabilitar para que nadie se entere de los cambios y después lo puedes habilitar cuando es un cambio laboral y listo. Así que Eduardo, el jueves si querés sumarte a la charla de LinkedIn lo vemos. Eh, Perfecto, una muy buena pregunta de Alexander que ahora la vamos a ver. ¿Cómo se demuestran las competencias blandas durante una entrevista? Eso es muy potente, porque justamente ahí es donde se demuestran las competencias blandas. Yo después, ahora más adelante les voy a contar un tips de cómo uno puede coordinar el discurso que va a dar en la entrevista aplicando un modelo STAR, se llama, que es situación, tarea, acción, resultado. Seguramente lo van a escuchar durante próximas charlas. Mañana vamos a estar con Paulina Ramírez y vamos a hablar justamente un poco de esto, de cómo contar esto, pero les voy a dar un poco el lineamiento ahora, así que Alexander, en unos minutos vamos a responderte esa pregunta. ¿Qué recomendaciones nos puedes hacer para mejorar e incrementar las competencias blandas? Bueno, ahora es un poco para lo que yo leí acá en el próximo slide, es que era mide tus habilidades blandas. Así que acá, Alexander, esto va a tu consulta. Las competencias blandas, como yo le decía, se van desarrollando y se van adquiriendo con el tiempo.
Y uno las puede mejorar o las puede empeorar. Y ahí les hago una aclaración. Hay perfiles que mejoran, pero hay perfiles que empeoran su forma de trabajar y su forma de gestionar y demás. Perdón porque hay muchos que me están escribiendo que hay algunas preguntas que no estoy respondiendo. O sea, me voy a repartir el tiempo que tenemos de charla, todavía queda un buen rato, llevamos 35, 40 minutos, me quedan unos 25, 30 minutos. Me quiero repartir entre los slides que faltan y después me voy a meter full en foco en conversar con todos, que hay un montón de consultas. A ver, es fundamental conocerse las habilidades que uno tiene y de esa manera, si las conoce y sabe dónde están mejor y dónde están más débil, poder aplicar y poder gestionar para mejorar. Hay un montón de test para medir una habilidad blanda. Hay un montón de los test para medir las habilidades. Por ejemplo, nosotros en el grupo DNA tenemos la representación de la plataforma Maico. Maico es una plataforma que se desarrolló por sociólogos y psicólogos de la PUC de Milán, de Italia, y es una plataforma que te mide competencias, palancas motivacionales y hace test cognitivos. Dentro de competencia mide 11 competencias con 27 rasgos. ¿Por qué les explico esto? Porque justamente una competencia, por ejemplo, el liderazgo, está compuesto por varios rasgos. Porque yo puedo medir una persona y puedo decir, los dos, no sé, pónganle que la media es 5 y de ahí tenés del 1 al 5, ¿no? Perdón, del 1 al 10 como puntaje. Y puedo tener dos perfiles que tengan 7 en liderazgo. O sea, ok, los dos son líderes porque estaban por encima de la media, entonces tienen un rasgo de liderazgo. Pero, o sea, tienen la habilidad, perdón, de liderazgo. Pero los dos te puedo asegurar que son distintos. Cómo lideran el equipo. Y ahí se entra en el desglose del rasgo. Yo soy un líder que se preocupa por gestionar el equipo y desarrollarlo, o soy un líder que marca el camino y les digo a la gente cómo lo tienen que hacer y qué camino tienen que ir. Son dos líderes funcionales, que seguramente a empresas a uno le sirve a uno y a otro le sirve a otro, pero son dos líderes que tienen la habilidad igual al medirla, pero son distintos. Entonces, es fundamental poder medírselo. Si uno no puede acceder a hacer un test como el de Maico, por ejemplo, cuando nosotros, las personas contratan un programa de outplacement con nosotros, porque los programas de outplacement, y particularmente los que damos nosotros en DEA, son todos personalizados e individuales, pero no solo lo contratan las empresas cuando desvinculan a alguien, sino cualquier persona que está queriendo hacer un cambio laboral o que está sin trabajo, nos contrata para que nosotros los apoyemos en mejorar su perfil y de esa manera mejorar su empleabilidad y que consiga un trabajo en el menor tiempo posible. Nosotros ahí a todas las personas que pasan les aplicamos un test de competencias, porque para poder ayudarlo quiero conocerlo del 360. El perfil profesional, o sea, lo técnico, lo que estudió, la experiencia, los años de trabajo, en qué industrias, qué carrera hizo, qué idioma tiene, qué nivel, y la parte blanda también. Entonces, si uno tiene la posibilidad de contratar una plataforma o que hay un psicólogo te haga un test psicolaboral, genial. Si alguno tiene la posibilidad y le interesa hacer un programa de outplacement para potenciar, porque el programa de outplacement es mucho más abarcativo, no solo mide la parte de competencias, que es la parte de autoconocimiento, sino que mide todo, genial y bárbaro, y vuelvo a decir lo mismo, nos contactan, me pueden escribir a mí y ahí podemos conversar y entender cuál es cada uno, en qué situación se encuentra. Pero si no tienen esa posibilidad de contratarlo, porque puede pasar y es válido, hay un ejercicio que es muy fácil. Primero, me tengo que autoevaluar. Por ejemplo, si yo digo que soy líder, ya que estábamos hablando recién, tengo que pensar y recordar situaciones en las cuales en mi trabajo yo me convertí en un líder. Y no estoy hablando de la posición, perdón. No estoy hablando de la posición líder, la posición jefatura, la posición subgerencia, gerencia o director. No. O sea, uno es líder siendo el asistente, uno es líder siendo el operador de grúas, uno es líder siendo bodeguero. ¿Por qué? Porque uno tiene que pensar dentro de su trabajo en qué situaciones se convirtió en un líder. Por ejemplo, en una bodega, pasa muchísimo. Hay muchas personas de embalaje, de bodegueros, dependiendo del país cómo se llama, para ordenar la bodega, para hacer los acopios, los pallets y demás. Y a veces hay un problema, se traba una línea de producción, esa línea de producción empieza a generar que el producto se caiga o se desperdicie, y hay una persona que capaz que no es líder del área, no es el supervisor de turno o el jefe de turno, toma ese rol de liderazgo, frena la línea, destraba la situación, acomoda las cosas y vuelve a activar. Esa persona
tiene de por sí una actitud, una habilidad blanda de liderazgo, de tomar las riendas de la situación y decir, se empodera y dice, ok, vamos para acá, resuelvo, y normalmente se destacan del resto porque son los que primero van hacia adelante. Entonces, una forma fácil o sencilla que tenemos de medir eso es esto, autoevaluarnos y reconocer esas situaciones. ¿Por qué? Porque después al momento de una entrevista nos va a permitir a nosotros poder contar eso y demostrar, mira, uno arma un CV, este perfil, full orientado al desarrollo de equipos, me motiva esto, ok. Cuando vas a la entrevista, eh, uno ahí no puede decir, mira, sí soy líder, porque queda como una palabra bonita. O sea, listo, sí, sos líder, lo decís, yo lo quiero medir. Entonces, habiendo hecho este ejercicio mental de recordar situaciones laborales en donde las cuales te tuviste que poner en la situación de liderazgo, sea o no tu función la de líder, vuelvo a decir que ahí hice la aclaración, te va a permitir defender la entrevista y segundo, autoconocerte. Y el segundo ejercicio que es muy potente es, listo, yo ya me reconocí que una de mis habilidades es ser un buen líder, ¿no? O creo ser un buen líder, porque ahí es creo también. Entonces, hay un ejercicio que es tenés que ir a preguntarle a alguien, que normalmente es con alguien que trabajaste. Entonces, puedes agarrar a alguien con el que estás trabajando actualmente, que sea tu par, que esté por encima tuyo en el nivel jerárquico de la empresa, o inclusive si tenés equipo a cargo, que sea de alguien de equipo a cargo, porque habla muy bien de uno, de los líderes que pidan feedback justamente de uno mismo. O sea, yo el otro día hacíamos una charla con Esteban Bejarano de nuevas formas de pensar la cultura y la experiencia de empleado en las empresas, y una de las herramientas era el feedback bidireccional. O sea, yo como jefe no soy, o sea, como líder no es que solamente doy feedback, sino también lo pido. Pido de él cómo se siente y de mí, cómo fue mi gestión, cómo lo vio, qué oportunidades de mejora ve, y así conversar, porque eso es un feedback constructivo. Entonces, para medirse esa habilidad tienen que ir, agarren a la gente con las que trabajan ahora, con las que están trabajando y demás, y decir, mira, en esto, que yo me reconozco que tengo potencial, ¿cómo me ves? ¿Cómo me viste? ¿Cómo ves? Entonces te van a y ahí es full escucha activa. No pueden retrucar, es lo que las personas perciben de vos, porque es la percepción de ellos. Entonces vos te vas a alimentar y te vas a tener mucha información que te van a dar, ¿no? Y después, para verlo cómo uno va mejorando, ¿qué tiene que hacer? Alguien que ya tenga experiencia laboral, por ejemplo, ir a 2 años para atrás, personas con las que trabajaba, y lo mismo, para arriba, para el costado, a la par, y si tenías equipo, para abajo. De esa manera, eh, lo mismo, te van a decir, mira, ¿cómo era el liderazgo? Y capaz que te van a decir, mira, eras duro. En ese momento estaba así, a ver, la situación, la empresa te pedía que resultados y estabas atrás de tiqui, 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 palo, palo, palo. Entonces, ¿qué pasa? Uno le permite ver el cambio de uno y normalmente ahí ya empezás a también empezar a divisar las oportunidades de mejora. Porque seguramente de eso, si vos ya te consideras líder, te ves como un buen líder, reconoces situaciones en las cuales tuviste un liderazgo positivo, ¿no? Y constructivo, y te juntás con alguien, sí, es verdad, sí, tenés un liderazgo, pero, y siempre va a estar el pero ese pero es constructivo, porque te ayuda a identificar las oportunidades de mejora. De nuevo, todo esto para qué es, para el momento de la entrevista, cuando te pregunten lo bueno y lo malo, vos lo puedas decir. Entonces, ahí creo que respondí esto un poco a la pregunta de eh, cómo, cómo demostrar, o sea, cómo medir las competencias blandas, cómo las podemos medir. Si podemos contratar a un servicio de un psicólogo o una plataforma como la nuestra que es de Maico, genial. En un programa de placement normalmente en la parte, en nuestro pilar inicial es de autoconocimiento, full trabajamos en las competencias blandas y con eso desarrollar la propuesta de valor, que ahora un poco vamos a hablar de eso, ¿no? Que es cómo me ayuda a mí a diferenciarme, porque después lo voy a usar en las entrevistas. Y si no, el tercero, que también es muy potente, es esto, hacer este ejercicio sano de autoevaluarse y pedir feedback sobre eso a equipos con los que estoy trabajando y con los que estuve trabajando. Voy a seguir levantando algunas preguntas antes de avanzar. Eh, ¿Cómo sé de manejo del caso anterior de mucha experiencia laboral? Pues, acá no, esto no. A ver, perfecto, Camila. ¿Cómo se puede decir como debilidad que no se vea mal? Ahí yo recién
sin saber que estaba tu pregunta, y sé, ahí me decís, me refiero a una entrevista, yo te di un ejemplo muy práctico. Y me vuelvo a posicionar, o sea, y este ejemplo para todos, ¿no? Por ejemplo, si yo soy del mundo de finanzas, soy contador, yo no podría decir en una entrevista, mira, soy desorganizado. Y porque me estoy directamente, es como que agarré la pala, empecé a cavar el pozo, me tiré y me tapé y me enterré. Porque es la realidad. O sea, uno de finanzas no puede ser desorganizado y desordenado. Un perfil comercial se lo puede llegar a perdonar eso por su objetivo, por su velocidad, porque quiere conseguirse el objetivo, la meta comercial, y a veces uno no mira cómo llega a esa meta. Entonces, primero hay que entender qué perfil tengo y a qué posición, valga la redundancia, me estoy posicionando, a qué cargo me estoy posicionando. ¿Por qué? Porque para eso, si yo quiero ser, por ejemplo, un gerente, y yo tengo que ser un buen líder, manejar el equipo, saber trabajar bajo presión, tener orientación al resultado, y dependiendo del área, si es para el consumidor o no. Bueno, entonces, primero saber a dónde apunto. Por ende, si ya sé a dónde apunto, qué habilidades me van a posicionar en ese cargo, ¿no? Y asociado a eso, ahí empiezas a contar la de mayor potencial que te logran mostrarte como el gran candidato para eso. Y vuelvo a eso mismo, esto es el ABC, no hay que tener siempre una respuesta perfecta. Esto es, yo soy bueno comercialmente para acá, y bueno, sabes que, como vuelvo a decir en el ejemplo que le di recién a Camilo, lo vuelvo a repetir. Sé que a veces para lograr el objetivo no miro tanto el proceso, y a veces soy un poco desorganizado, no completo el CMR, entonces llega el momento de la venta, y cuando me junto con al gerente que le tengo que reportar, llegaste desde la propuesta inicial a cerrar con el cliente. Y capaz que no guardé las instancias intermedias, las negociaciones, y dejé las notas en el sistema. Entonces eso me permite a veces que no se muestre tanto la gestión que hice, porque se ve el inicio y el resultado, pero no se ve el intermedio. Entonces ahí, por ejemplo, en ese speech rápido y cortito, decís, mira, como me conozco, automáticamente empiezo a aplicarme a mí plataformas que me permitan llevar mis ventas como proyecto. Entonces yo ahí automáticamente voy haciendo notas, voy agregando, me falta enviar este reporte y lo anoto ahí. Entonces de esa manera me autoayuda a organizarme en mi trabajo. Como sé que ahí es lo que más me cuesta, me busqué esta solución. Y ahí, ese ejemplo úsenlo para cualquier tipo de competencia. Vamos a seguir avanzando con unas preguntas. Eh, ¿Cómo sé si yo tengo efectivamente ciertas competencias blandas? Bueno, lo mismo, identificate, a ver, a qué posición querés llegar, a qué cargo que estás apuntando, y por ende qué competencias son las que se requieren para ese tipo, ¿no? de competencia, ¿no? O sea, para ese tipo de posición, y preguntá este ejercicio. Che, vos me ves como un líder, me ves como alguien manejando un equipo. Entonces ahí uno va a poder ayudarte a identificarlas. Si no, las otras. Tomar la posibilidad de contratar un servicio que te evalúen, y genial. Voy a agarrar acá de unas preguntas. Fernando Gómez. Tengo cursos sin certificación, solo hechos por Unilever mientras trabajaba ahí como Customer Business, CRM, perfecto, y de verdad no sé si tienen sentido peso en mi CV. ¿Cuál es tu opinión? Mira, en el CV tiene que ir, y esto recién lo dio Tamara, el CV tiene una estructura muy clara que hay que utilizar. Antes había muchos formatos, se ponían fotos, no se ponían fotos. Yo evito poner la foto, no pongo el tema de si estoy casado o no estoy casado, hasta no pongo dónde vivo. O sea, es información personal, nombre, apellido, es mail, teléfono, perfil de LinkedIn, porque hoy por hoy el CV no se manda o sea, se muestra tanto en papel, sino que se manda por mail, y justamente el PDF nos permite poner el link de LinkedIn, así la gente pincha y ahí automáticamente lo va a derivar a mi LinkedIn. Pasado eso, un resumen, que es un extracto. Perfil comercial orientado a esto, estudió en la carrera tal, realizó máster en esto, tantos años de experiencia en el mundo de telecomunicaciones, construcciones, en empresas locales, multinacionales. O sea, un resumen rápido. Las experiencias laborales, primero la última, la que tuvimos más nueva, con la empresa, de cuándo entré a cuándo entré, el cargo,
las principales funciones y logros. En el CV van logros, que en los logros uno va asociado a muestra competencia, o sea, las competencias blandas, y ahora les voy a hablar un poquito de detalle de eso. Después vas abajo las experiencias, dependiendo de la historia de cada uno, pongo 1, 2, 3, 4 o las que tenga. Y después de eso van otras competencias o otros o agregados o demás que son idiomas, certificaciones, están los estudios, obvio, MBA, posgrado, carrera universitaria, demás, voluntariados, también si hay un voluntario que suma, genial, y hasta a veces pongo, y yo siempre lo digo a los candidatos que tengo en el programa de outplacement y todo, si yo tengo un hobby muy marcado, lo pongo, pero voy al polígono de tiro 3 veces a la semana, y tratemos de evitarlo, chicos, no lo pongamos eso. Pero, no sé, juego al básquet, ponelo. ¿Eso te va a ayudar a que te contraten? No, pero normalmente se utilizan como rompedores de hielo para una charla, porque a veces uno genera empatía y más sirve para manejar una entrevista con personas que no están acostumbradas a entrevistar. Por ejemplo, que el de recursos humanos, si un headhunter sabe entrevistar y te va a entrevistar, pero capaz cuando vas con la línea no, y entonces esos hobbies te generan como charlas rompedores de hielo. Entonces vos me preguntás, ¿certificaciones que hice? Yo les pondría en LinkedIn. En LinkedIn hay una parte de certificaciones, que uno puede poner, y LinkedIn, si tenés muchas, te las achica y te dejan las primeras, las principales. Si las vas a poner en un CV y son muchas, te ocupan mucho espacio y no suman tanto. Entonces, en el CV es lo que yo recién les comentaba. ¿Por qué? Porque el CV también es rápido, son 20, 30 segundos, 40, como mucho. Si me interesa, veo la experiencia, las principales funciones, qué logros tuvo asociados a eso, check, estudió, nivel de inglés, listo, me sirve, lo paso, lo voy a llamar a entrevista. En LinkedIn, lo mismo, más rápido todavía. Entre 10 y 20 segundos demora un research en verlo. Lo mismo, ya el LinkedIn está organizado, entonces la gente ya está acostumbrada a la vista en lo que tiene que ir viendo, objetivos laborales, el titular, el resumen, la información del detalle de las posiciones. Ahí no van logros, en LinkedIn solo van funciones, principales funciones. Los conocimientos de estudios, ahí las certificaciones que vos poner, todas las que vos quieras, e inclusive las que estás haciendo en LinkedIn. Ahí está bueno porque LinkedIn no solo es un perfil, no es un solo, no es el CV digital, sino que LinkedIn te permite crear una marca personal. El jueves vamos a hablar de esto. Porque en LinkedIn vos tenés tu perfil, pero a su vez es una red social donde vos estás compartiendo información, publicando, generando contenidos y demás. De esa manera uno arma la marca personal. Entonces, si vos que tengas certificaciones que estén asociadas a, por ejemplo, mundo ágil, tecnologías y demás, va a permitir que el que te vaya a entrevistar te conozca desde ese lado. Así que, nada, espero, Fernando, que haya podido responder. Hola, Ezequiel. ¿Es útil colocar el certificado de estudios en inglés en el CV, o solo que decir que hablas en alto nivel es suficiente? Nada, ahí es Daniel. Uno cuando pone en la competencia, en esa competencia técnica en el CV, pone inglés básico, intermedio, avanzado o nativo, si quieres poner que es, o sea, soy bilingüe, lo pones, pero no mentir. Ahí, ojo con eso, o sea, pongan lo que realmente hacen y lo realmente lo tienen como skill. Si es avanzado, avanzado. ¿Pero por qué? La persona automáticamente, si está buscando un nivel avanzado y vos calzás, te va a llamar y te vas 2, 3 preguntas, la cuarta, quinta en inglés, te va a descolocar. Porque si sabe que es un excluyente para su empresa, lo va a hacer. Y vos vas a tener que ya preparado que si vos pusiste que sos nivel avanzado en inglés, te va a venir esa entrevista y te van a preguntar. Y no es, mañana tenés una entrevista en inglés. No, la entrevista en castellano te van a empezar a mechar con preguntas en inglés y vos vas a tener que responder. Y ahí, si mentiste, chau, fuera. Entonces, el que se perjudica es uno. Pones intermedio, listo, el headhunter o el reclutador va a ser, ok, nivel intermedio. El cliente me pide deseable full inglés. ¿Para qué lo llamo igual? ¿Por qué? Porque capaz tenés un gran potencial, tenés muy buena experiencia, trabajaste en muy buenas empresas, tienes una buena carrera universitaria, lideraste áreas de las que le interesan, entonces te falta el skill técnico de pasar de intermedio a avanzado. Nada, eso lo puede desarrollar una persona que habla inglés, empieza a tomar clases de inglés con una persona vuelva así nativa en 3, 4 semanas. Si ya tenés el conocimiento técnico adquirido de inglés, lo vas a laburar y lo vas a mejorar. Pero siempre es eso, hay que poner el nivel real, no mentir, porque eso, si no, ahí te perjudica.
A ver, perdón, acá dice Natalie en forma de comentario, genial, me encanta esto, que sumen, agreguen valor a las charlas. También es importante la orientación al cliente interno o pares. El trabajo en equipo tiene mucha injerencia. Sí, o sea, eso es fundamental. O sea, y vuelvo a hacer lo mismo, hay empresas que son así, que quieren el trabajo en equipo y otras que no, pero bueno, eso también va asociado a uno, a la cultura que tiene y cómo le gusta trabajar, cómo le gusta desenvolverse. En forma de contenido también, importante la orientación, perfecto. ¿Me recuerdas cómo te encuentro en LinkedIn? Sí, Karen, Ezequiel Pese, me pueden encontrar. Ahora al final, en el último slide van a tener mi nombre, apellido, mi correo, así que me pueden buscar. ¿Colocarías hobbies en el CV? Espectador anónimo, ahí acabo de responder. ¿LinkedIn va sin logros? Sí, LinkedIn va sin logros, ahí ya lo acabo de responder. Solo los cargos y las funciones, exactamente. LinkedIn es la entrada inicial de un proceso, información técnica del perfil, donde trabajé, años de experiencia, porque eso te lo muestra LinkedIn, estudios, principales funciones. En el CV ya se colocan los logros, principales funciones y logros. Nosotros en el programa de Placement hacemos que las personas apliquen FODAs, se apliquen un FODA, que es que conozcan sus potenciales y sus oportunidades de mejora. Entonces ahí sí, en el CV se hace eso. Voy a dejar un par de las preguntas, que tenemos un montón, y hay mucha gente conectada, y voy a seguir avanzando un poquito más para terminar de redondear la presentación, que nos quedan todavía unos 10 minutos de charla, un poquito más, y así podemos cerrar con más preguntas si tenemos tiempo de eso. ¿Por qué era fundamental el tema de medir las competencias técnicas, o sea, competencias blandas, el conocer cuál es el potencial que tengo y cómo es, por qué es importante? Y acá lo digo, te permite señalar cuáles son los aspectos que te diferencian, y ahí lo que decía al principio de la charla, tu propuesta de valor. ¿Qué te va a diferenciar del resto? Si no, vos sos uno más del montón. Hoy por hoy, el mercado es re competitivo. O sea, después de un año, ya un año y medio, ¿no?, que vamos de pandemia en todos los países, generó mucha recesión en un montón de países, un montón de industrias se frenaron. Hoy por hoy hay situaciones distintas, no es lo mismo Chile que lo que es Argentina. Yo puntualmente, como le digo, estoy a cargo del área comercial de Outplacement para estos dos países, y son dos realidades completamente distintas. Argentina estamos recontra frenados por la situación pandémica, por la situación económica y social que generó las medidas políticas y demás, no vamos a entrar en ese tema, pero sí el mercado está muy golpeado. Hay algunas posiciones que se están abriendo, y el equipo, por ejemplo, de Hunting nuestro está trabajando mucho, pero es un efecto rebote después de un año estar muy frenado. Entonces, obvio, ahí las empresas necesitaban reponerse a perfiles. Pero, por ejemplo, Chile, que es otro mercado que también lo tengo a cargo, y ahí tenemos el equipo de Hunting, que está Alejandro Fernández, Alfonso Ochoa, Michelle, Pedro, Francisca, que son todo el equipo de Hunting. Ellos están trabajando con muchísimas posiciones, el mercado está mucho más rápido, se empezó a ver muchas nuevas posiciones porque el mercado está como más organizado, se organizó mejor el mercado. No me salgan a matar. O sea, hay menos ofertas, sí, o sea, no estamos a los mismos niveles pre-pandemia, o mismos niveles pre-estallido social, obvio, pero está mucho mejor que algunos otros países del mercado. Sacando cómo puede estar uno u otro, Perú, hoy hablábamos con Mauro, cómo puede estar Colombia, que también está con cierto estallido social, o cómo puede estar Brasil, que también tiene sus temas, no importa eso, lo que cambió mucho es la relación oferta-demanda. O sea, hoy para cierto nivel de búsqueda, sea más o menos de lo que estamos a nivel antes de la pandemia, hoy hay mucha mayor demanda. Ejemplo, el equipo de Hunting nuestro hace una publicación de una búsqueda en LinkedIn y la publica. Antes nos podían estar llegando por semana 500 CVs, 500 postulaciones, aplicaciones, son un montón. Hoy nos llegan 1000, 1200, 1500 personas. O sea, la chance de que yo pueda ver eso es imposible que sea todo. O sea, los headhunters mapean, entrevistan a un montón de gente, arman el primer long list de 200 personas, ejemplo, que mapearon, empiezan a filtrar hasta llegar a un shortlist y empiezan a entrevistar y le hacen la terna al cliente. Pero estoy seguro, y todos sabemos, que de todas las personas que aplicaron estoy dejando buenos perfiles porque no los llego a ver. Es imposible para una posición que tengo que entregar en 2 o 3 semanas el candidato que me pide el cliente, estar entrevistando a 1500 personas. O sea, aumentó mucho la demanda.
¿Cómo puedo destacar? Bueno, hay gestiones proactivas en el tema de networking, que hay otras charlas que lo vamos a ver eso y cómo llegar a lograr ese objetivo. Y parte es cómo aplico cómo postulo a través de portales, por ejemplo LinkedIn, que tiene una bolsa de trabajo, u otros portales, Zonajob, Laborum, depende del país que sea, y qué acción proactiva tengo que hacer para que me vean, pero lo fundamental para poder destacarte y posicionarte es tener un buen CV y un buen LinkedIn, y que en el CV y en el LinkedIn se destaquen las competencias, tanto técnicas blandas, que son necesarias. Y por ende, las competencias blandas ayudan a identificar mi propuesta de valor, que es mi diferencial. ¿Qué es esto de esta frase? Que es como tu sello profesional, ¿no? Tu- Perdón que se... Ahí está. A ver, la propuesta de valor es lo que me diferencia a mí, es lo que me hace que destaque en una entrevista, que destaque frente a otros candidatos, ¿no? Y lo que destaca mi propuesta de valor son mis competencias blandas, cuáles son mis skills. Y uno en el CV las demuestra a través de, que esa es una de las preguntas, eh, como es los logros. Yo cuando cuento un logro, yo estoy demostrando qué habilidades blandas tengo. Nosotros a los candidatos que tenemos en el programa los preparamos para las técnicas de entrevista antes de entrar al roleplay con un headhunter o con alguien de recursos humanos o con la jefatura directa, que son instancias distintas y uno obvio tiene que ir con un speech distinto y demostrar cosas distintas. Nosotros les enseñamos lo que es técnica de entrevista y ahí hablamos de lo que es la situación, el modelo STAR. Modelo STAR que, por ejemplo, una empresa conocida que es Amazon utiliza en sus procesos de selección. Amazon, en el momento que te llama una entrevista, te entrevistan varias personas a la vez, es un modelo de entrevista, eso no es uno a uno, sino que tenés 2 o 3 personas a la vez, pero te ponen en una situación STAR, que es, sobre esto, contame una situación, la tarea, la acción y el resultado, o sea, la situación es el contexto. Entonces uno, al momento de contar su experiencia laboral, tiene que decir, mira, entré en la empresa en tal fecha, empresa de esto, el desafío, situación, la tarea, rapidísimo, fíjense qué pasé. El desafío era, tenía que hacerme cargo del área comercial y aumentar la venta que estaba caída y superar un 20% en comparación del budget del del año anterior. Situación, tarea rápida. Las acciones y los resultados, que son los logros, los resultados, van a demostrar mis capacidades, tanto técnicas como blandas, para llevar a cabo ese desafío. Entonces uno cuando arma las acciones, que es ahí donde uno se tiene que tomar esa licencia y poder hablar un poco mejor, un poco más, perdón. Normalmente yo siempre digo que para contar una posición laboral, demorate entre 2 a 3 minutos como mucho, de una experiencia de trabajo, de que tuviste X tiempo, X años manejando un equipo y lo que sea. Entonces, de esos 2 o 3 minutos, la mayor cantidad de tiempo que tiene que estar entre las acciones y el logro. Lo primero es rápido. Posiciono contexto, el desafío que me tocaba, la tarea, y después ahí voy a cómo lo logré, ¿no? El cómo y el qué, ¿no? Que va asociado. Entonces, cuando uno cuenta eso, va a poder contar, por ejemplo, si yo tenía que resolver ese desafío, que era aumentar la venta, y yo digo, mira, tenía esto como objetivo, lo que hice primero me junté con el equipo, entendí a qué clientes estaban atacando, qué cartera de clientes teníamos, el funnel total de posibles ventas que teníamos de acá al trimestre, semestre y a fin del año, que empecé a medir qué efectividad de tasa de conversión teníamos, cotizaban 10, cerrábamos 1, cotizábamos 10, cerrábamos 3. Al entender eso me permitió identificar en qué momento estábamos perdiendo ventas, ahí me junté con el equipo, empezamos a diseñar planes de estrategias, empezamos a diseñar campañas de fidelización para clientes para que nos vuelvan a comprar. Bueno, hicimos un montón de acciones comerciales, lo que terminó felizmente en el primer trimestre recuperar lo que veníamos atrasado, y en el segundo sería en el el tercer y cuarto Q del año, logramos aumentar y terminamos en un 18% por encima del budget del anterior. La meta era el 20, pero realmente de donde partimos se llegó hasta el 18 y realmente muy feliz con el equipo, cómo respondió. Tuvieron un momento que trabajar mucho con presión porque había que lograr el objetivo, pero cuando empezamos a ver el resultado, todo el equipo se motivó. Ese es un ejemplo rápido, burdo y que les estoy dando. ¿Qué les conté ahí? Situación,
situación, o sea, la tarea, la dificultad, las acciones que tomé y el resultado. Y yo ahí en ese discurso rápido que les di como ejemplo, perdón si me demoré mucho, les demostré algunas competencias como capacidad de análisis, liderazgo, de tomar y empezar a hablar, desarrollo de equipo, porque dije, me senté y empezamos a desarrollar estrategias con cada uno, pensé disruptivo, algo en la empresa que no tenía, y plan de fidelización. Entonces entendí que no solo tenía que ser un buen hunter, sino farmer. Entonces algo que la empresa no hacía era fidelizar. Listo, hagamos campaña de fidelización para atraer a clientes que ya nos conocen, que es más fácil que te recompre alguien que ya te conoce que alguien que no te conoce todavía. O sea, conté todas las acciones y por ende las habilidades blandas de mi perfil. Y con eso conté los logros y los resultados. Espero que les sirva todo ese pequeño discurso para poder ayudarles a ustedes a empezar a armar. No se pierdan las charlas de mañana. O sea, ahora sí una charla más que está Mauro Lestrange y Joaquín Jiménez para hablar en tema de salario, cómo negociar mi salario y demás a nivel, y van a dar un paneo un poco de regional y demás. Y mañana hay muchas charlas, yo participo con Paulina, pero hay otras charlas de cómo enfrentar una entrevista con un headhunter, cómo una entrevista por competencias, que normalmente es de recursos humanos, y la última es con Federico Carrera y una invitada que es cómo enfrentar las nuevas entrevistas o perfiles digitales, ¿no? Con esta nueva de la digitalización. Pero espero haberle dado estos tips para mejorar. A ver, una de las preguntas que hace un ratito me hacían, y ahora después me voy a meter de lleno en todas las preguntas que tenemos, que son un montón, eran, ¿qué pesaba más al momento de seleccionar un perfil? Bueno, yo acá se lo pongo, más o menos el promedio, algunos lo van a poder refutar o no, pero este es un promedio de que al momento de tomar la decisión de un perfil, y ya digo, desde jefaturas para arriba, empiezan a pesar mucho más las competencias blandas que las técnicas. ¿Por qué? Porque uno ya empieza a tener un rol más ejecutivo, más de gestionar el equipo, más de estrategia. Entonces, eso se habla mucho de las competencias, las experiencias que uno tiene y cómo lo va a desarrollar. En cambio, de una jefatura hacia abajo, pesa mucho más lo técnico, porque uno tiene que tener la certificación, tiene que, no sé, si soy no sé, un mecánico certificado para X cosa en minería, tengo que tener eso. Si soy un programador de IT, tengo que tener la certificación para poder ser buen programador de X o lo que sea. Entonces, desde ese nivel de perfil para arriba o para abajo es lo que cambia cuánto pesa más o pesa menos el tema de las competencias blandas. Antes de terminar, acá les dejo el último slide, ahí tienen mi nombre y apellido, me pueden buscar, ahí tienen mi mail para escribirme, así que hay mucha gente que me estaba preguntando dónde me podía encontrar y ahí agréguenme y empezamos a conversar, nos conocemos y generamos charlas y feliz de generar networking y contactos. Vamos a seguir los minutos que nos quedan, que ya quedan 4 o 5 minutitos antes de terminar, hay mucha gente conectada. Vamos a seguir viendo algunas preguntas. Acá hay los test psicológicos. ¿Miden efectivamente las competencias blandas? Sí, están pensados para eso. Y hay muchos modelos, no sé, el modelo IDs que se utilizan, pero bueno, nosotros utilizamos Maico. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros normalmente cuando aplicamos un test de competencias, decimos que ese test tiene una validez entre 6 y 8 meses promedio. ¿Por qué? Porque las competencias blandas cambian. Las competencias blandas dependen de cómo uno está en esa situación, cómo está desarrollando. Ejemplo, si yo tengo un perfil que está desmotivado, que donde está trabajando no siente que se lo valora, que no siente que está con posibilidades de desarrollo, bueno, ese perfil seguramente si lo mido va a tener un montón de skills bajos y las palancas motivacionales van a estar bajas en ciertas cosas. Pero ese perfil de golpe cambió de trabajo, está trabajando, está motivado, tiene un nuevo desafío laboral, seguramente lo mido en 4 o 5 meses y las competencias van a cambiar. Entonces los test de competencias van muy asociados también a cómo está la persona y cómo está desarrollado la persona. Así que ahí María compartió un link de estas son las 10 principales habilidades laborales del futuro. Está bueno ese tema, yo ahí toqué un par de algunas. Ezequiel, ¿qué recomiendas para mejorar el perfil de LinkedIn? Ya que algunas empresas se toman directo el CV desde ahí. Bueno, nada, primero, es Rodrigo. Te espero la charla del jueves, que vamos a hablar ahí una hora del perfil de LinkedIn, de cómo mejorar el perfil de LinkedIn,
cómo utilizar la herramienta y cómo hacer una marca empleadora. Una marca personal, perdón. Pero lo que te decía recién es lo del perfil de LinkedIn. LinkedIn tiene que estar primero completo. Viste que LinkedIn te guía que tengas el perfil 100% completo. Perfecto, ese es un check. Y después, esto lo que yo decía, o sea, completa con la información necesaria. El perfil de LinkedIn demuestra las competencias técnicas, no logros ni demás porque es rápido. Si LinkedIn te permite subir el CV, entonces vos tenés el LinkedIn, tenés el CV, lo subís en PDF y el reclutador, si dice, mira, me interesó, mira, ya tiene CV, en vez de pedírtelo, lo descarga de ahí. Entonces, eso es recontra válido también ahí. Pero esos son los consejos. El jueves vamos a dar mucho más tip porque hay muchas cosas de configuraciones y demás que hay que tener en cuenta para que LinkedIn te premie y te muestre más y así más gente te vea y vos, obvio, seas proactivo con la utilización de la herramienta. Gracias por la respuesta, Jenny. No, gracias a vos. Camila, ¿dónde es posible capacitarse en estas herramientas? SAP, Office, CRM, apps de metodologías ágiles. Bueno, ahí hay un montón. Vos agarrá Google, escribí y en 2 segundos te aparecen un montón de certificaciones para hacer de paquetes de Office, de Excel, de lo que sea. Y hay un montón. O sea, ahí no me voy a poner a recomendar una, pero buscalo que en 2 segundos te aparecen un montón. Eh, Buenas tardes, nos pueden compartir la presentación. Melissa, acá está el equipo de marketing, seguramente van a estar luego publicando los links con las charlas y todo, así que seguramente lo van a estar compartiendo. Natalie pedía lo mismo. ¿Qué tan valorada es la experiencia para las personas que ya pasamos los 50 años? Mercedes Zapata. Mercedes, primero, el día jueves, Alfonso Ochoa va a estar con una charla enfocada a justamente los perfiles más 50, más 60, de cómo les afecta en la búsqueda laboral y qué acciones, obvio, tener en cuenta. ¿Hay empresas que valoran los perfiles senior? Sí. Hay empresas que lo valoran muchísimo. Yo, por experiencias, haber apoyado y trabajado en el programa de placement a gente senior, ejemplo, me acuerdo de una jefa, era una subgerenta comercial en Chile, 72 años tenía y necesitaba, o sea, seguir trabajando X cantidad de años más porque estaba ayudando a una hija que tenía un hijo en la universidad y demás. Bueno, nada. el- Primera es la actitud de ese perfil, o sea, uno no puede demostrar una actitud y no se me enojen, de abuelo, o sea, que no es adaptada a la tecnología. Esta señora, por una señora, llegaba a las reuniones con una tablet full digital, no había que explicarle cómo utilizar me acuerdo, en ese momento hacíamos unas videochat, unas videoconferencias y no le había que enseñarle, ella la sabía utilizar. O sea, eso habla mucho de la parte actitudinal. Y hay empresas que valoran muchísimo la experiencia de uno que tenga años. ¿Por qué? Porque para mí las empresas que logran hacer el match entre perfiles jóvenes, millennials, centennials, lo que son recontrapotenciales, pero con perfiles que ya tienen experiencia y que se saben adaptar a trabajar con perfiles jóvenes y que logran una buena comunicación, son las empresas que más ricas intelectualmente en capital humano son. ¿Por qué? Porque logran la mejor sinergia, sacan lo mejor de cada uno, la velocidad, la agilidad, la forma de pensar distinto de los perfiles jóvenes y la experiencia de las personas que ya caminaron, ya se equivocaron, tropezaron y por ende eso suma muchísimo. Entonces, Mercedes, eh, cuesta un poco más a más 50, más 55, más 60, sí, pero es todo actitudinal, es como me muestro. Si yo llego a la entrevista y me cuesta conectarme y no tengo buena luz, no tengo, que hoy por esto, por digital, por videoconferencias y demás, y ya de por sí estoy diciendo, soy mayor y no me manejo y no me adapto, no soy resiliente, pero si no, y obvio, hay que entender bien qué tipo de empresas son inclusivas con ese tipo de perfil, porque la inclusividad no es solo un tipo de inclusividad, sino es todo. Así que nada, espero que haberte ayudado y escuchar la charla de Alfonso, que te va a agregar seguramente mucho valor para esto. Si fuera posible la presentación, la vamos a tratar de hacer. ¿Cómo puedo aterrizar mis habilidades personales y habilidades profesionales? Ya que no tengo experiencia laboral en lo que estudié. Andrea, no sé qué estudiaste, pero, a ver, vuelvo a decir lo mismo. Doy mi ejemplo personal. Yo estudié arquitectura, construcción, o sea, un perfil muy técnico. Trabajé, como dicen en Chile, en faena, trabajé en la obra en Argentina, sí, pero
tengo un perfil muy desarrollado y orientado a lo comercial, ¿no? Entonces, hice trabajos, o sea, después empecé a adquirir trabajo en atención al cliente, desde abajo, empecé a avanzar, y ahí empecé a desarrollarme. Entonces, uno, por ejemplo, soy ingeniero químico y de golpe me quiero aplicar a una búsqueda de gerente de ventas. Y no, porque si no tuve experiencia y nunca, no me van a contratar como gerente de ventas. Entonces, primero hay que saber lo que arranqué la charla, qué quiero, qué no quiero y qué puedo. O sea, definir a dónde voy a atacar, qué posición, qué tipo de empresa. Y sabiendo que puedo a ese tipo de empresas, a ese tipo de posiciones, recién ahí digo, bueno, ok, si puedo es porque ya tengo alguna experiencia o de mis experiencias laborales voy a destacar las características que me ayudan a esa posición. Eso es lo clave. Si es tan disruptivo, o sea, no tengo experiencia, nunca hice nada de ahí y me quiero pasar, iba a ser muy difícil. O sea, si vos sos ingeniero químico y nunca trabajaste en un área comercial y querés de golpe ser gerente comercial y no lo vas a poder lograr. O sea, soy sincero. Pero se puede dependiendo, vuelvo a hacer lo mismo, haciendo estos ejercicios. Hola Ezequiel, llevo más de 10 años trabajando en la banca. Entré sin nada de experiencia, pienso que las habilidades blandas es lo que siempre me ha ayudado, pero que no se pueden recomendar cuando preguntan cuál es tu debilidad. A ver, vuelvo a decir lo mismo. Hay que, dependiendo por la banca también, o sea, ¿qué trabajas? ¿En el área financiera, en el área comercial, en el área de atención al cliente, en el área de IT? O sea, uno en la banca puede trabajar en la mesa de dinero. Calculemos que sea en una sucursal, como ejecutivo, como gerente de sucursal o lo que fuere. Eh, Dependiendo, vuelvo a hacer lo mismo, dependiendo a dónde estoy apuntando, van a ser las habilidades blandas que me posicionan y por ende las habilidades blandas que más desarrollo tengo, que no me bajan de esa posición. O sea, di el ejemplo de finanzas. Yo si apunto a áreas financieras, no puedo decir que soy desorganizado, que no tengo un perfil analítico. ¿Por qué? Porque son condiciones básicas de habilidades blandas que tienen que tener un perfil de finanzas. Entonces, si yo digo eso, obvio, me estoy cavando mi propia fosa. Si sos de finanzas, seguramente vas a tener esos skills, porque el financiero trabaja con eso. Y seguramente no vas a tener un perfil comercial. Entonces vos decís, che, ¿sabes qué? Sí, si soy de finanzas, por ejemplo, no sé de qué área es eso, pero sí, mi habilidad más blanda que tengo es capaz que no estoy tan orientado a orientación al cliente. Porque como no trabajo en el área comercial, pero bueno, entiendo que hoy el área financiera es un partner del negocio, entonces constantemente me involucro en nuevas estrategias comerciales, cuáles son las tendencias en relación al e-commerce, porque todo eso trae también un cambio en la parte de contable, cobros y demás, así que sé cómo, sé que tengo que empezar a potenciar mi lado comercial. Fíjate que no me bajé, o sea, pues si me van a contratar, me van a contratar por buen financiero y por mis skills asociados a eso, pero te mostré una habilidad que sé que la tengo que mejorar y bueno, obvio, es como el antagónico, ¿no? Uno arriba y otro abajo. Hay un par de preguntas también. Eh, para una postulación senior, ¿es recomendable subir el CV para focalizarlo? Un tema importantísimo y justo hoy en la charla inicial, y ya con esto voy cerrando porque ya me están retando, que ya no estamos pasando de tiempo. Eh, ¿Cómo es? Eh, ¿Cómo es el CV? Uno no puede apuntar a tener un CV ideal, uno que sirva para todo. No, uno tiene que tener CV, inclusive a veces va a tener dos o tres modelos de CV dependiendo del tipo de empresas en las que va a apuntar. Entonces, si vos sos senior, yo siempre recomiendo un CV de máximo de 2 hojas que sea claro y conciso. Si tenés mucha experiencia, muchos trabajos, bueno, no sé, ejemplo, 20 años de experiencia, poné las últimas posiciones, las últimas 3, 4 posiciones claves y no pongas de analista. Porque hoy por hoy, si sos senior, estás un cargo de director o gerente, entonces poné, mira, gerencia, dirección, subgerencia, no sé, hasta una jefatura, por ejemplo, cuando dijiste, y para atrás ya no, porque si no ya te vas a extender muchísimo. Ese es un poco el ejemplo. Bueno, perdón, hay un montón de preguntas que no llegué a responder, les pido disculpas, tanto en el chat o en las preguntas. De nuevo, agrégame en LinkedIn, conversamos por ahí, me pueden hacer consultas, dudas y espero que nada, que la charla les haya gustado.